Amén. Amén. Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar la palabra de Dios y para tener una reflexión, ¿no es cierto? Y también hacer una invitación a la iglesia, a los oyentes, en especial para venir a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su venida está cerca y vamos a leer allí en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 al 17, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bien, esta es la invitación de la palabra de nuestro Dios y la reflexión. Aquí habla de dos cosas, ¿no es cierto? De la resurrección y también de la transformación o del, como dice, del arrebatamiento que dice la Escritura, ¿no es cierto? Acá la palabra dice seremos arrebatados. Pero esto dice, os digo en palabra del Señor, significa en misterio. Esto está dicho en misterio, como también allí lo dice Corintios, el capítulo 15, el versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leerlo también para ir avanzando así en esto. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer del 50, dice: Empero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esto es lo que decía ya en palabra del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, aquí vamos viendo la confirmación de la palabra. ¿Por qué tomo estos textos, hermano? Porque esta es nuestra esperanza a la cual nos llama nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el Señor nos llama, ¿no es cierto? Sabemos, la mayor parte de los que escuchan este mensaje sé que han oído la historia de un ser maravilloso que es el Hijo de Dios, que vino y habitó entre los hombres en carne. Y allí entregó un mensaje de salvación que es el Evangelio glorioso, ¿no es cierto?, para nosotros, el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vino como un Salvador. Como ese Salvador allí, ¿no es cierto?, estando entre los hombres, y los apóstoles podían decir, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, con gran poder y gloria, porque hacía grandes sanidades, milagros y muchas maravillas, pero había algo especial. Decía, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, que es esta buena nueva de la paz. Bendito sea nuestro Dios, porque antes las escrituras solo las tenían los hombres, como vemos el eunuco tenía unas escrituras y tenían gran valor, un valor casi incalculable para nosotros. Entonces solo lo tenían los hombres, que eran autoridades, como los fariseos o los rabinos, tenían las escrituras, pero el vulgo prácticamente no tenía acceso a esta palabra, salvo al ir a las sinagogas. Allí se les leía cada día de sábado, ¿no es cierto?, la escritura de Moisés. Pero sin embargo ahora Jesucristo trajo un evangelio para las personas, para el pecador, para la mujer pecadora, para todo el mundo ahora, empezando allí en Israel, pero finalmente Él vino
y muere por toda la humanidad. Por eso salió, no murió allí dentro, sino que salió allí fuera del real, allí al lugar del Gólgota, y allí entonces fue crucificado. Entonces, no cargando esa cruz de madera, tal vez la cargó, la palabra no lo dice, sino que dice que un varón cireneo fue el que cargó esa cruz de madera. Pero la cruz que cargaba Cristo era el pecado de toda la humanidad. Esa cruz, hermanos, es la cual ningún hombre no pudo en el tiempo antiguo, ni en ese tiempo, ni ahora cargar. Esa cruz que se llama el pecado, y por el pecado se hereda la muerte. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el aguijón de la muerte es el pecado. Y el Señor, por fe, nosotros un día creímos que Él tomó todos nuestros pecados y los crucificó allí en la cruz. Entonces ahora, cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo al llamado, venimos y somos invitados al lavacro, allí a ser lavado en las aguas, a ser sepultado, para que este cuerpo, ¿cierto?, sea libre por la fe de la operación que Dios hace en nuestra conciencia. Ya no, como decía en Colosenses, ¿no es cierto?, esa circuncisión hecha por mano que se hacía en el tiempo antiguo, sino en la fe, esta circuncisión hecha en el corazón. No en la carne, sino algo espiritual. Entonces, en la circuncisión de Cristo, sepultados a muerte por el bautismo, así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andar en novedad de vida. Entonces nosotros fuimos sepultados y resucitados en una nueva criatura. Bendito sea nuestro Dios. Esa es la primera transformación que ocurre en el hombre. Por eso la palabra de Dios dice que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios nos predestinó para esta salvación, y a ti, amigo, a ti, amiga, oyente que escuchas, también te hace este llamado. Entonces, porque Dios dice que predestinó a esta humanidad para darle la salvación por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Entonces, a estos que predestinó, a estos luego los llamó. ¿Cómo es el llamado? Tú puedes decir, pero ¿cómo me llamará Dios? Bueno, ahora este humilde predicador te dice, te hace el llamado, y Dios me está utilizando para decirte, ven a las plantas de Cristo para que Él te pueda justificar. ¿Y cómo viene la justificación? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo entonces viene la pureza, la limpieza al cuerpo, ¿no es cierto? Y también luego por la imposición de las manos del presbiterio, en este caso de los pastores ancianos, ¿no es cierto? Se derrama el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí dará testimonio en tu vida y empezará esta purificación, esta limpieza, a andar en novedad de vida, ya no conforme a los deseos de la carne, sino ahora en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en San Juan, el capítulo 17, el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ya fuimos bautizados, ya también hemos sido lavados, hemos sido ahora justificados, y la palabra nos sigue justificando día tras día por medio del Espíritu, dándonos testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos de Dios y que debemos seguir obedeciéndole para que no reine el pecado sobre nosotros, sino que reine Cristo sobre nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ese es el llamado ahora que te hago, y también el Señor te justificará, porque Él es el que murió por nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Él es el que murió, Él es el que también resucitó, y Él es el que también está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, esa es lo que hizo, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, la cual ningún hombre pudo hacer ni podrá, pero Él la hizo y la puede hacer en tu vida por fe, porque esto es por fe. Tú vuelves al tiempo, aceptar la crucifixión de Cristo, y tus pecados son crucificados juntamente con Cristo, porque esto es de fe. Para Dios no existe el reloj como el ser humano. A nosotros nos dejó humanamente el sol, la luna, para marcar los tiempos, las estaciones del año, las cuales no cambian. Pero el ser humano es el que a veces cambia. Los árboles despuntan sus ramas, cambian sus hojas. Hay una cantidad de árboles que no cambian sus hojas todos los años, cada 3-4 años, y no nos damos cuenta.
Entonces, bendito sea nuestro Dios. Pero ahora nuestro Señor dice que a nosotros nos hace como ese árbol plantado junto a fuentes de aguas, en la cual su hoja no cae. Bendito sea nuestro Dios, sino que vamos siendo renovados de día en día para el conocimiento y para alcanzar esta salvación tan anhelada. Entonces, ahora, ya siendo justificados, dice, a estos que también justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Esto también un día seremos glorificados, porque el Señor Jesús, cuando estaba en carne, Él esperaba. Cuando resucitó, también, cuando aquellas mujeres le quisieron tocar, le dice, aún no he sido glorificado. Entonces, ahí vemos el proceso que vamos pasando nosotros. Un día, cuando Cristo venga, entonces seremos resucitados. Como Él resucitó y venció la muerte, también Dios, con Jesús, traerá también la vida. Y la muerte será absorbida por la vida y ya no habrá más muerte. Y los que estemos, si estamos en pie, los jóvenes, porque esto no falta mucho tiempo, no es por amedrentar, pero los que estemos vivos tenemos que tener esta confianza de que seremos transformados. Para ser arrebatados tenemos que ser transformados, porque sangre y carne no puede heredar el reino de Dios. Entonces, esta es la esperanza que nosotros predicamos, de que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros pensamos cómo debe ser esta vida, tenemos un ejemplo en la Escritura. Vamos a ver en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5. Tenemos a un varón que fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Así, a figura de esto, hermanos, también es lo que Dios va a hacer si somos fieles. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Bendito sea Dios. Vamos a buscar rápidamente entonces estos textos para leerlos. Y Dios le va a dar la interpretación en sus vidas, ¿no es cierto? Para que puedan meditar, mire las bendiciones que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios lo ha hecho y también lo hará. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el que viene a Cristo, como dice la palabra de Dios, este es el lema: apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, ese es el lema de todo cristiano. Viene a Cristo, Él hace esta limpieza, y ahora por la palabra nos vamos limpiando día tras día, como dice allí en San Juan capítulo 17, versículo 17. Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esta verdad de Dios es la que nos va purificando, la que nos va guiando en todo, y el Espíritu Santo es el que nos va revelando entonces esta verdad. Vamos a leer también allí en Génesis capítulo 21, versículo 24. Vamos a leer del versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, esa, hermano, es la esperanza de nosotros, que así como fue transformado este varón, fue traspuesto para no ver muerte, pero tenía que ser transformado, dice el apóstol Pablo. Eso es un misterio. Ser transformado, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Y así, a figura de esto, hermanos, en Enoc, entonces también será en la venida de Cristo, que si somos fieles, seremos entonces transformados y arrebatados. No podríamos ser arrebatados sin antes ser transformados, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios nos puede ayudar y nos puede bendecir. Ahora, este varón dice, pero antes de haber sido traspuesto, como dice Hebreos 11:5, no fue hallado porque le traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea nuestro Dios. O sea, en esto hay que agradar a Dios. Tenemos que buscar ser hallados dignos entonces para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también allí en Judas, antes de Apocalipsis, ¿no es cierto?, la carta del apóstol Judas. El versículo 14, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos y a todas sus obras impías que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. Entonces, él, ¿por qué agradó a Dios? Porque en su vida pudo dar testimonio de la destrucción que venía al mundo como en los días de Noé. Entonces, y él vivió antes, dice, séptimo desde Adán, para que quede claro, este varón que era abuelo de Noé, ¿no es cierto?, pudo dar testimonio y profetizar. Aquí dice, profetizó Enoc: he aquí que el Señor vino el Señor con sus santas decenas de millares. Bueno, la versión antigua dice viene, el Señor viene, porque también es ahora cuando venga, a semejanza del tiempo del diluvio. Vendrá a hacer juicio entonces nuestro Señor, pero ahora es la oportunidad de buscar agradar a nuestro Dios para entonces alcanzar esta bendición como la tuvo este varón. Entonces Dios nos puede ayudar y Dios le bendiga alma oyente. Entonces, volviendo al texto inicial, ¿no es cierto?, allí en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15. Entonces, a esto viene el Señor, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su pueblo. Entonces, todo lo que suceda no es nada comparado a la gloria venidera que tiene preparada nuestro Señor para todos los que le esperan y todos los que aman su venida. Entonces nosotros debemos amar su venida. Quiero volver a leer este texto. Entonces dice, tampoco, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, esta es la invitación que hay para poder estar en ese día preparados para esto, para alcanzar esto. Hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y confesar, decir, quiero ser un hijo de Dios, y para esto acepto a Jesucristo como mi Salvador y como Salvador, no solo mío, sino como el Salvador del mundo. Acepto que Jesucristo murió, fue crucificado por mi culpa, por mis pecados. Entonces allí nuestros pecados quedan crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que empieza Cristo a vivir en nosotros por obra del Espíritu Santo. Entonces esa es la humilde invitación que les hago para que busquen a nuestro Dios mientras tanto pueda ser hallado, porque Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, como también los griegos decían, linaje suyo somos. Entonces Dios les pueda bendecir, y un saludo a todos los oyentes, a todo el que escucha este mensaje de acá del lugar de Panguipulli. Por misericordia de Dios tenemos esta bendición de estar en este lugar, que pronto nuestro Dios nos dará la bendición de poder hacer nuestros servicios normales. Ahora solo habemos un par de hermanos los que nuestro Dios por medio de esto ha logrado este propósito de llevar este mensaje a sus vidas, a sus hogares y al mundo, porque deudor somos al mundo, a todos, a los creyentes, a los no creyentes, deudor somos, porque en cuanto al Evangelio se debe predicar, y nosotros debemos ser también esa parte activa para que este Evangelio glorioso llegue a todos los hogares del mundo. Entonces esa es la invitación. Dios bendiga en especial en estos tiempos a los pastores,
bendiga también a los diáconos, bendiga a los ancianos, bendiga a todos los que tienen responsabilidades, las diaconisas, mis hermanas. Dios bendiga desde el anciano hasta el niño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solo en Chile, en Argentina, en todo lugar donde es invocado el nombre del Señor. Y si alguien no le invoca, también de alguna manera le estamos haciendo esta invitación para que aprenda cómo llegar al Padre. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó a sí mismo por propiciación de nuestros pecados. Y Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces todo lo que podemos pedir o hacer, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, conforme a lo que dice allí en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dios les bendiga, saludo, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.